Cuando le dije que no viajara con su mejor amigo, publicó: los hombres creen que son tus dueños. No dije nada. Simplemente actualicé mi estado a soltero, cancelé la boda y le dije que buscara un nuevo lugar. Entonces se desató el infierno. El reloj de la cocina marcaba las 11:47 de la noche cuando oí el taconear de Lucía sobre el suelo de madera. Se suponía que no debía estar despierta. Demonios, se suponía que no debía estar aquí en absoluto. No con esa maleta hecha y colocada junto a la puerta principal como un arma cargada. Santiago. Su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. Pensé que ya te habrías ido. ¿No dijiste que te ibas a tu viaje de pesca esta noche? Me aparté de la cafetera, dejando que mis ojos se encontraran con los suyos. Lucía estaba en el umbral de la puerta, vistiendo esa bata de seda que le había comprado para nuestro aniversario hacía 2 años. En aquel entonces, cuando todavía creía que sus mentiras venían envueltas en amor en lugar de manipulación. El viaje se canceló, dije, observando su rostro con atención. Igual que tus vacaciones. El color desapareció de sus mejillas, pero se recuperó rápidamente. Lucía siempre tuvo excelentes reflejos para cubrir sus huellas. ¿Qué quieres decir? Se acercó más, y percibí una ráfaga de ese perfume caro que solo usaba en ocasiones especiales o para personas especiales. Llevas meses planeando este viaje de pesca. Lo curioso de los planes, Lucía, es que a veces cambian cuando descubres que tu esposa ha estado haciendo sus propios arreglos. Saqué mi teléfono, abrí Facebook y actualicé mi estado de relación a soltero. El sonido de la notificación resonó en el silencio entre nosotros. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me veía cancelar nuestra próxima reserva para la cena de aniversario con 3 toques rápidos. Santiago, ¿qué estás? Vi tu publicación de ayer. Los hombres creen que son tus dueños hasta que les demuestras quién tiene realmente el control. Interesante filosofía. Guardé el teléfono en el bolsillo y me apoyé en la encimera. Dime, ¿cuánto tiempo lleva Adrián ayudándote a explorar esa teoría? La máscara se deslizó. Por un instante, vi a la verdadera Lucía debajo de toda esa inocencia cuidadosamente construida. La mujer que me había estado tomando por tonto mientras planeaba su huida con mi antiguo mejor amigo. Estás siendo paranoico, dijo, pero su voz temblaba. Adrián y yo solo somos amigos, lo sabes. ¿Amigos que hacen viajes de negocios juntos a hoteles boutique románticos en San Miguel de Allende? Vi cómo su rostro se descomponía a medida que la realidad la golpeaba. ¿Amigos que comparten habitaciones de hotel y publican sobre la liberación de maridos controladores? Las manos de Lucía temblaron mientras se aferraba a la isla de la cocina para estabilizarse. ¿Cómo supiste? Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un me gusta, comenta y pulsa ese botón de emoción para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Doña Elvira tiene una vista excelente para sus 70 años. Te vio metiendo esa maleta en el coche de Adrián ayer por la mañana. También te vio besarlo al despedirte. Me acerqué, disfrutando de la forma en que ella se encogió. También mencionó que te has estado reuniendo con él en esa pequeña cafetería de la calle de las Flores todos los martes durante los últimos 3 meses. Santiago, por favor, déjame explicarte. No se necesitan explicaciones. Lo entiendo perfectamente. Pasé a su lado en dirección al pasillo. Empaca lo que necesites para esta noche. Mañana discutiremos los detalles de tus vacaciones permanentes de este matrimonio. Me agarró del brazo cuando pasaba. No puedes simplemente echarme. Esta también es mi casa. Miré sus dedos de manicura perfecta, clavándose en mi manga, y luego de nuevo a su rostro. En realidad, Lucía, no lo es. La escritura está a mi nombre. Los pagos de la hipoteca salen de mi cuenta. Incluso ese coche en la entrada está registrado a nombre de mi empresa. Su agarre se aflojó. Pero el abogado dijo. Tu abogado dijo lo que querías oír. Mi abogado sí leyó la documentación. Le quité suavemente la mano del brazo. Quizás deberías llamar a Adrián. Estoy seguro de que estará encantado de proporcionar alojamiento a su socia de negocios. El rostro de Lucía pasó por una serie de expresiones: sorpresa, ira,
cálculo y, finalmente, desesperación. Santiago, podemos solucionar esto. No tiene por qué ser así. Tienes razón. No tenía por qué ser así. Me dirigí a las escaleras, luego me detuve. Por cierto, dejaste tu otro teléfono en la guantera de tu coche. El que tiene todos esos mensajes de texto y fotos interesantes. Me tomé la libertad de hacer una copia de seguridad de todo en la nube. El sonido que hizo no fue exactamente un jadeo, ni tampoco un sollozo. Fue el sonido de alguien que se da cuenta de que sus planes cuidadosamente trazados acaban de derrumbarse a su alrededor. Subí las escaleras, dejándola de pie en nuestra cocina. Corrección, mi cocina, rodeada de los escombros de su engaño. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas que librar. Pero esta noche, por primera vez en meses, dormiría en paz, sabiendo exactamente dónde me encontraba. La guerra acababa de empezar, y yo tenía la intención de ganarla. La mañana siguiente trajo lluvia y revelaciones a partes iguales. Estaba sentado en mi oficina en Restauraciones Clásicas Herrera, viendo las gotas correr por las ventanas mientras Benito Martínez trabajaba en un Mustang del 67 en el taller de abajo. Los sonidos familiares de sus herramientas creaban un ritmo que me ayudaba a pensar. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Jimena, la mejor amiga de Lucía y su principal cómplice. El tercero desde el amanecer. Santiago, Lucía está destrozada. Dice que estás siendo irrazonable. No pueden solucionarlo como adultos. Le respondí, los adultos no andan a escondidas a espaldas de su cónyuge con amigos comunes, pero gracias por tu preocupación. La respuesta llegó de inmediato, cometió un error. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Algunos errores no tienen segundas oportunidades. Pregúntale a Adrián sobre eso cuando lo veas. Dejé el teléfono a un lado y abrí el portátil. Hora de investigar un poco sobre el nuevo socio de negocios de mi esposa. Adrián Fuentes, coach de vida y orador motivacional, tenía una presencia en línea considerable. Su sitio web presentaba fotos profesionales de él con aspecto pensativo en diversos fondos al aire libre, junto con testimonios de clientes satisfechos. Curioso cuántas de esas clientas eran mujeres casadas. Jefe. La voz de Benito subió desde el taller. ¿Tienes un minuto? Bajé las escaleras, donde Benito estaba limpiándose las manos con un trapo. A sus 28 años, tenía el tipo de intuición para la mecánica que no se puede enseñar, solo se desarrolla a través de años haciendo rugir motores. Más importante aún, tenía el tipo de lealtad que el dinero no podía comprar. ¿Qué tienes en mente, Ben? He oído algunos rumores por el pueblo sobre ti, Lucía. Me miró directamente a los ojos. No es asunto mío, pero si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que decirlo. Te lo agradezco. De hecho, hay algo. Saqué las llaves y se las lancé. ¿Crees que podrías instalar un rastreador GPS en el Honda de Lucía? Del tipo que envía actualizaciones de ubicación a mi teléfono. Benito atrapó las llaves con una sonrisa. ¿Del tipo para vigilar a los conductores adolescentes? Exactamente de ese tipo. Considéralo hecho. ¿Algo más? Mantén los oídos abiertos. Los pueblos pequeños tienen la boca grande, y tengo la sensación de que la gente va a hablar. Asintió y volvió al trabajo. Regresé a mi oficina y pasé la siguiente hora haciendo llamadas. Primero a mi abogado, confirmando las realidades legales de mi situación, luego a mi contable, discutiendo las implicaciones financieras del divorcio. Finalmente, a mi agente de seguros, actualizando los beneficiarios y los detalles de la cobertura. Para el mediodía, tenía una imagen clara del campo de batalla. Lucía se había excedido, asumiendo que yo estaría demasiado herido o demasiado orgulloso para contraatacar eficazmente. Había subestimado tanto mis recursos como mi determinación. Mi teléfono sonó. Gustavo Gus Hernández, dueño de la Taberna del Lago y alcalde no oficial de la red de chismes de nuestro pueblo. Santiago, ¿tienes un minuto para hablar? Siempre tengo tiempo para ti, Gus. ¿Qué pasa? Podría no ser nada, o podría ser algo. Ese amigo tuyo, Adrián Fuentes, se ha estado acomodando bastante por aquí últimamente. Invitando a copas a las damas, hablando de su negocio de coaching.
El caso es que lo recuerdo de hace unos 2 años. Con un nombre diferente entonces. Tuvo problemas con una mujer casada en Querétaro. El marido los pilló juntos. Armó un buen escándalo. Adrián se fue de la ciudad a toda prisa. Me incliné hacia adelante en mi silla. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo Caro. El marido era abogado, tenía contactos. Se decía que Adrián llevaba años haciendo el mismo juego, apuntando a esposas infelices, prometiéndoles una nueva vida y luego marchándose una vez que las cosas se complicaban. Gus, eres un tesoro. Solo cuido de mis vecinos. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Después de colgar, me recliné en mi silla y sonreí. Adrián Fuentes no era solo un rompehogares. Era un rompehogares profesional, un estafador especializado en mujeres casadas con dinero y baja autoestima. Mi teléfono vibró con una actualización de ubicación del rastreador GPS. Lucía estaba en el Starbucks de la calle de las Flores. Justo a tiempo para su reunión del martes. Agarré mi chaqueta y salí. Hora de hacer un poco de reconocimiento por mi cuenta. El Starbucks estaba en un centro comercial entre un estudio de yoga y una boutique que vendía velas carísimas. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 2:15, el BMW negro de Adrián entró en el aparcamiento. Salió pareciendo un anuncio de revista para hombres exitosos de mediana edad, corte de pelo caro, ropa de diseño, andares seguros. A las 2:20, Lucía llegó en su Honda. Se había vestido con esmero para esta reunión, llevando el vestido azul que le había elogiado el mes pasado. La ironía no se me escapó. Se abrazaron en el aparcamiento, y yo tomé fotos con el zoom de la cámara de mi teléfono. No con fines legales. No necesitaba pruebas de adulterio para un divorcio sin culpa. Eran para otra cosa. Los observé a través de la ventana de la cafetería, fijándome en su lenguaje corporal, su evidente intimidad. Parecían una pareja haciendo planes, discutiendo la logística, probablemente averiguando su próximo movimiento ahora que yo había interrumpido su cronograma. Después de 45 minutos, se despidieron con otro abrazo. Adrián se dirigió al norte, hacia su casa de alquiler en el lago. Lucía condujo hacia el sur, probablemente al apartamento de Jimena, donde se había estado quedando desde nuestra confrontación en la cocina. Seguía a Adrián, manteniendo una distancia segura. Su casa de alquiler estaba en una propiedad de primera junto al lago, del tipo que cuesta mucho dinero durante la temporada turística. O el negocio de coaching de vida de Adrián era más rentable de lo que había pensado, o tenía otras fuentes de ingresos. Mientras conducía a casa, sonó mi teléfono. El número de Lucía. Santiago, tenemos que hablar. Te escucho. No por teléfono. ¿Podemos vernos en algún sitio? Un lugar neutral. La taberna del lago. En 1 hora. Estaba pensando en un lugar más privado. El local de Gus o nada, Lucía. Tú eliges. Una pausa. Está bien. 1 hora. Sonreí mientras colgaba. Los lugares públicos siempre eran mejores para conversaciones difíciles. Es más difícil para la gente montar escenas cuando tienen un público que considerar. Hora de ver qué tenía que decir mi esposa. La taberna del lago ocupaba una casa victoriana reconvertida con vistas al agua. Su porche envolvente y su decoración náutica atraían tanto a turistas como a locales. Llegué temprano, seleccionando cuidadosamente un reservado en una esquina con una línea de visión clara hacia ambas entradas. Gus, el camarero, me saludó con un gesto desde detrás de la barra, entendiendo sin necesidad de palabras que quería privacidad para esta conversación. Exactamente a las 4 de la tarde, Lucía entró, escaneando la sala antes de que sus ojos se clavaran en los míos. Se había cambiado desde su cita de café con Adrián, cambiando su vestido azul por vaqueros y un suéter que la hacían parecer más joven, más vulnerable, otra elección calculada para suavizar las cosas, para hacerme dudar. Pero no me engañó. Gracias por reunirte conmigo, dijo, deslizándose en el reservado frente a mí. Su tono era suave, casi suplicante. Dijiste que teníamos que hablar, así que habla. Juntó las manos sobre la mesa, con la mirada fija en ellas por un momento antes de levantar los ojos para encontrarse con los míos, y entonces lo noté. Se había quitado el anillo de bodas.
La ausencia era evidente, como un símbolo de todo lo que ya había decidido. Sé cómo se ve esto, Santiago comenzó, su voz cuidadosa, casi ensayada. Sé que estás herido y enfadado, pero las cosas no son lo que crees. ¿En serio? Entonces explícame lo que vi ayer. Explica las reservas de hotel que encontré. Explica los mensajes de texto sobre dejar a tu marido controlador. Su compostura se resquebrajó ligeramente, sus labios temblaron por una fracción de segundo. No tenías derecho a revisar mis comunicaciones privadas. Tenía todo el derecho. Estamos casados, Lucía. ¿O pensabas mencionarme tu cambio de opinión antes o después de tu escapada romántica? Sus ojos parpadearon, la culpa se deslizó por su rostro. No es así con Adrián. Me está ayudando a aclarar las cosas, a entender lo que quiero de la vida. Y lo que quieres no me incluye a mí, dije rotundamente, sin permitirle eludir la verdad. Miró sus manos, luchando claramente por mantener la calma. Ya no lo sé, susurró. Estos últimos meses, me he sentido tan atrapada, tan invisible, como si estuviera desapareciendo en tu vida en lugar de vivir la mía. Así que decidiste encontrarte a ti misma en la cama de Adrián. Se le cortó la respiración y se detuvo, dándose cuenta del peso de las palabras. No lo hemos hecho, titubeó, claramente consciente de que su intento de esquivar la verdad se estaba desmoronando. Es complicado. No, Lucía. Es simple, dije, inclinándome hacia adelante, con voz firme. Querías salir de nuestro matrimonio, pero eras demasiado cobarde para pedir el divorcio. Así que empezaste una aventura y planeabas convertirme en el villano cuando inevitablemente lo descubriera. Gus se acercó en ese momento, colocando 2 tazas de café sobre la mesa sin decir palabra antes de retirarse a la barra, dándonos espacio. No necesité reconocerlo. Esta era nuestra conversación. Eso no es justo, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente ahora. No entiendes la presión bajo la que he estado. Tus expectativas, tu necesidad de controlarlo todo. ¿Controlarlo todo? ¿Cómo qué? Interrumpí, el filo en mi voz más agudo ahora. Como nuestra vida social, nuestras finanzas, incluso lo que me pongo para los eventos. Tienes opiniones sobre todo lo que hago. Tener preferencias no es lo mismo que ser controlador. Y que yo sepa, tenías acceso a todas nuestras cuentas, tomabas tus propias decisiones sobre ropa, amigos y todo lo demás. Lucía tomó un sorbo de su café, sus dedos temblando mientras intentaba recomponerse. Adrián dice. La interrumpí de inmediato. No me importa lo que diga Adrián. Adrián es un estafador que se aprovecha de esposas infelices. ¿Sabías que usaba un nombre diferente en Querétaro? ¿Sabías que ha hecho esta misma rutina al menos 3 veces en los últimos 5 años? El rostro de Lucía palideció, sus ojos se abrieron ligeramente mientras el peso total de mis palabras la golpeaba. No, no sabía eso, dijo en voz baja, el color desapareciendo de sus mejillas. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros por un momento antes de continuar. Adrián te ha estado utilizando, Lucía, y tú se lo has permitido. Estabas tan desesperada por escapar. Ignoraste las señales de alerta. Ignoraste la verdad porque era más fácil culparme a mí de todo lo que iba mal en tu vida. Sus hombros se hundieron y se mordió el labio, insegura de cómo responder. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, la comprensión de que había sido manipulada, no solo por Adrián, sino por sus propios deseos. Había estado dispuesta a creer las mentiras porque eran lo que quería oír. Querías salir, pero no podías enfrentarte a la verdad, dije, mi voz suavizándose ligeramente, no por simpatía, sino por la comprensión de que solo era humana. Así que me convertiste en el villano. Y cuando lo descubrí, te hiciste la víctima. No pretendía que nada de esto sucediera, susurró, las lágrimas asomando a sus ojos una vez más. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Lo hiciste de todos modos. Me miró, sus ojos buscando algo. Remordimiento, tal vez, pero no era suficiente. Nunca dejé de amarte, dijo, una lágrima deslizándose por su mejilla. Negué con la cabeza, una risa amarga escapándose de mis labios. Eso es lo que dicen todas, Lucía. Pero se supone que el amor no es un juego de manipulación. No se supone que venga con condiciones o mentiras.
Se quedó sentada, mirando la taza de café frente a ella, el peso de lo que había hecho oprimiéndola. No había una salida fácil para ella ahora. Ninguna excusa que pudiera deshacer el daño. Después de una larga pausa, preguntó en voz baja, ¿y ahora qué? La miré por última vez, y en ese momento, finalmente comprendí que no se trataba de salvar lo que teníamos. Se trataba de dejar ir algo que ya había muerto. Ahora averiguas lo que queda. Limpias el desastre que has hecho. Y tal vez, solo tal vez, empiezas a aprender a vivir por ti misma en lugar de huir de la verdad. Con eso, me levanté, dejando atrás el reservado. La guerra, en toda su amarga finalidad, había terminado. No fue ganada con estrategia o astucia. Fue ganada porque yo había elegido enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. A veces, eso es todo lo que necesitas. El color desapareció de su rostro. Eso no es verdad. Pregúntale a él. Mejor aún, pregúntale a las mujeres que dejó atrás cuando sus maridos se acercaron demasiado a la verdad. Lucía me miró fijamente, la incertidumbre reemplazando la confianza. Estás mintiendo. Solo intentas ponerme en su contra porque estás celoso. Estoy tratando de salvarte de cometer un error que te costará todo. Pero si prefieres aprender por las malas, esa es tu elección. ¿Qué quieres decir con que me costará todo? Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Quiero decir que Adrián Fuentes te está utilizando, Lucía. No está interesado en construir una vida contigo. Está interesado en lo que pueda obtener de ti antes de pasar a su próximo objetivo. No lo conoces como yo. Conozco su tipo. Encantador, atento, lleno de consejos sobre cómo mereces algo mejor. Te hace sentir especial, comprendida, apreciada, justo hasta que desaparece con lo que sea que haya venido a buscar. Ella negó con la cabeza, pero pude ver que la duda se apoderaba de ella. Incluso si eso fuera cierto, no cambia lo que está mal entre nosotros. Tienes razón. No cambia nada. Nuestro matrimonio ha terminado, Lucía. La única pregunta ahora es si manejamos esto como adultos o si tengo que protegerme de cualquier plan que tú y Adrián hayan ideado. No hay ningún plan. Solo quiero ser feliz. Entonces pide el divorcio. Toma la mitad de lo que el tribunal diga que te corresponde y empieza de nuevo. Pero hazlo honestamente, no a escondidas y jugando. Me miró a los ojos por primera vez desde que se sentó. ¿Y si hago eso, no lucharás contra mí? ¿No intentarás hacer esto difícil? No lo haré más difícil de lo necesario, pero tampoco te facilitaré que te aproveches de mí. Lucía asintió lentamente. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo recuerda, cada día que esperas es un día más que Adrián tiene para planear su estrategia de salida. Se levantó, dejando su café intacto. Nunca quise hacerte daño, Santiago. Pero lo hiciste de todos modos. Después de que se fue, Gus se acercó con una taza de café recién hecho. ¿Cómo fue eso? Más o menos como esperaba. Sigue convencida de que Adrián es su billete a la felicidad. Algunas personas tienen que aprender las cosas por las malas. Sí, bueno, ya me cansé de ser su red de seguridad. De ahora en adelante, ella puede lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Benito. El GPS muestra que se dirige a la ubicación del BMW. ¿Quieres que siga monitoreando? Le respondí, absolutamente, y gracias por el aviso. Gus me rellenó la taza. ¿Sabes, Santiago? He visto muchos matrimonios ir y venir en este negocio. Los que terminan mal suelen involucrar a gente que no sabe distinguir entre amor y posesión. ¿En qué categoría caemos nosotros? Desde donde yo lo veo, parece que ella confundió la atención con el afecto, y tú confundiste la confianza con la ceguera. Ninguno de los dos estaba viendo a la otra persona con claridad. Consideré eso mientras veía el sol ponerse sobre el lago. Quizás Gus tenía razón. Quizás ambos habíamos estado viviendo en una fantasía, solo que en versiones diferentes de la misma historia. Pero fantasía o no, la historia estaba terminando, y yo tenía la intención de escribir el capítulo final por mí mismo. Pasaron 3 días antes de que Lucía hiciera su siguiente movimiento.
Pasé el tiempo recopilando información, consultando con abogados y preparándome para lo que viniera después. El rastreador GPS la mostraba dividiendo su tiempo entre el apartamento de Jimena y la casa de alquiler de Adrián, con viajes ocasionales a cafeterías y restaurantes donde presumiblemente planeaban su futuro. El jueves por la mañana, atacó. Llegué al taller y encontré a Benito esperando con una expresión sombría y un montón de papeles. ¿Qué es esto?, pregunté. Documentos legales. Un tipo de traje los entregó hace una hora. Dijo que sabrías de qué se trataban. Escaneé la primera página y sentí que se me tensaba la mandíbula. Orden de alejamiento. Lucía afirmaba que la había amenazado, que la había hecho temer por su seguridad y que había incurrido en comportamiento de acoso. La orden me prohibía acercarme a menos de 150 metros de ella, contactarla directamente o acceder a nuestras cuentas conjuntas. Esto es creativo, murmuré. Jefe, nunca la amenazaste, ¿verdad? Quiero decir, sé que no eres ese tipo de persona, pero... Sin amenazas, ven. Solo verdades incómodas que no quería oír. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Licenciado Curi, soy Santiago Herrera. Necesito que vea algo. 20 minutos después, el licenciado Ricardo Curi llegó al taller. A sus 62 años, había practicado derecho de familia más tiempo del que yo llevaba vivo, y su reputación de meticulosidad era legendaria. Esto es interesante, dijo después de revisar los documentos. Acusaciones muy específicas, pero sin pruebas que las respalden. Sin informes policiales, sin testigos, sin documentación de amenazas. ¿Por qué no hubo ninguna amenaza? Te creo, pero la pregunta es si podemos probarlo. Levantó la vista de los papeles. ¿Tienes alguna grabación de tus conversaciones con ella? No, pero podría tener algo mejor. Le expliqué lo del rastreador GPS y las pruebas que había reunido sobre los antecedentes de Adrián. El licenciado Curi sonrió. Eso podría ser útil. Presentaremos una contrademanda, alegando que está haciendo acusaciones falsas para obtener una ventaja en el proceso de divorcio. Mientras tanto, investiguemos más a fondo el historial del señor Fuentes. Después de que se fue, me senté en mi oficina a considerar mis opciones. Lucía había intensificado el conflicto, probablemente por consejo de Adrián. Era hora de responder de la misma manera. Llamé a Ramón Bray Morales, un exboxeador que se encargaba de la seguridad de varios negocios locales. Nos conocíamos desde el instituto y confiaba en él para manejar situaciones delicadas con la discreción apropiada. Rey, soy Santiago Herrera. Necesito un favor. Pide lo que quieras. Necesito que alguien vigile a mi esposa y a su novio. Nada ilegal, solo vigilancia. ¿Puedes ayudarme? ¿Cuándo necesitas que empiece? ¿Qué tal ahora? Esa noche, sonó mi teléfono. La voz de Rey era tranquila, profesional. Tu esposa y el novio están en la Bohème, ese lugar francés elegante del centro. Están celebrando algo. Champán, cena cara, todo el tinglado. ¿Celebrando qué? Difícil de decir desde aquí, pero parecen muy contentos por algo. Le di las gracias a Rey y colgué, luego conduje hasta la Bohème. El restaurante estaba en el segundo piso de una casona reconvertida, sus ventanas ofrecían una vista clara del comedor. Aparqué al otro lado de la calle y observé. Lucía y Adrián estaban sentados en una mesa de esquina, inclinados el uno hacia el otro en una conversación animada. Ella le estaba mostrando algo en su teléfono y él asentía con aprobación. Parecían conspiradores compartiendo secretos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de vigilarnos o llamaré a la policía. Miré hacia la ventana del restaurante. Lucía me estaba mirando, con el teléfono en la mano. Le respondí, calle pública, restaurante público. No hay ninguna ley en contra de mirar. Su respuesta llegó rápidamente, esto es acoso. La orden de alejamiento. No me impide conducir por vías públicas ni comer en establecimientos públicos. Pero gracias por el consejo legal. La vi mostrarle el teléfono a Adrián, lo vi levantarse y dirigirse a las escaleras. Hora de irse. Adrián salió del restaurante mientras yo me alejaba, con el rostro rojo de ira.
Gritó algo que no pude oír y luego pateó el bordillo con frustración. En casa, me serví una copa de vino y volví a llamar a Rey. Se fueron del restaurante unos 10 minutos después que tú informó. Fueron directamente a su casa. Ella sigue allí. Gracias, Rey. Manténme informado si pasa algo interesante. Lo haré. Ah, y Santiago, quizás quieras revisar tu correo electrónico. Te envié algo que podría interesarte. Abrí mi portátil y encontré el mensaje de Rey. Adjuntas había varias fotos tomadas con un teleobjetivo, Lucía y Adrián en la cena, su lenguaje corporal íntimo y conspirador. Pero más interesantes eran las fotos del coche de Adrián, incluyendo tomas claras de la matrícula y un permiso de estacionamiento colgando del espejo retrovisor. El permiso era de un gimnasio en Querétaro, el mismo gimnasio donde Adrián Fuentes había trabajado como entrenador. Reenvié las fotos al licenciado Curi con una nota, más pruebas de la conexión de Adrián en Querétaro. Podría ser útil para la contrademanda. Luego abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Si Lucía quería jugar a juegos legales, le daría algo en que pensar, una cronología detallada de su aventura, completa con fechas, lugares y pruebas de apoyo. No para el tribunal. No necesitaba probar el adulterio para un divorcio sin culpa. Esto era para otra cosa completamente distinta. Mi teléfono sonó. El número de Jimena. Santiago, tienes que parar esto. Lucía está asustada y Adrián está hablando de conseguir su propia orden de alejamiento. Adrián debería estar asustado. ¿Te ha contado Lucía sobre su historial con mujeres casadas? Esos son solo chismes. Estás siendo vengativo porque no puedes aceptar que ella ha seguido adelante. Jimena, hazme un favor. Busca en Google de Adrián Fuentes Querétaro. Luego vuelve a llamarme. Colgué y volví a mi cronología. Para medianoche, tenía un documento exhaustivo que detallaba 3 meses de engaño, completo con pruebas y declaraciones de testigos. Mañana, descubriría cuán comprometida estaba Lucía con su nueva relación cuando la verdad sobre Adrián se hiciera pública. El viernes por la mañana trajo un clima inusualmente cálido y visitantes inesperados. Estaba revisando facturas cuando Benito llamó a la puerta de mi oficina. Jefe, hay una señora aquí que quiere hablar contigo. Dice que es sobre Adrián Fuentes. La mujer que esperaba en el taller parecía tener poco más de 40 años, vestida profesionalmente, pero con la expresión cansada de alguien que ha pasado por momentos difíciles. Señor Herrera, soy Jessica Valdés. Conduje desde Querétaro después de enterarme de su situación. ¿Qué situación es esa, señorita Valdés? La que involucra a Adrián Fuentes y a su esposa. Vi las fotos en línea, lo reconocí de inmediato. Sacó su teléfono y me mostró una publicación de Facebook. Una de las fotos que Rey había tomado, compartida en un grupo comunitario local con la leyenda, ¿alguien conoce a este tipo? Yo lo conozco, continuó. Destruyó mi matrimonio hace 2 años. La invité a mi oficina y escuché mientras contaba su historia. Adrián se le había acercado en un gimnasio, le había ofrecido servicios de coaching de vida y gradualmente la había convencido de que su marido la estaba frenando para alcanzar su verdadero potencial. La aventura duró 6 meses antes de que su marido la descubriera y pidiera el divorcio. La peor parte no fue la aventura, dijo Jessica. Fue lo que pasó después. Adrián me convenció de que pidiera préstamos, invirtiera en sus proyectos empresariales, incluso que falsificara la firma de mi marido en algunos documentos. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, desapareció con más de 900.000 pesos. ¿Lo denunció a la policía? Lo intenté, pero fue cuidadoso en cómo estructuró todo. Técnicamente, le di el dinero voluntariamente. La falsificación fue más difícil de probar porque yo había estado manejando los asuntos de negocios de mi marido durante años. Me mostró más fotos. Adrián con un peinado diferente, ropa diferente, pero inequívocamente el mismo hombre. Lo he estado rastreando desde entonces, tratando de advertir a sus otras víctimas. Ha habido al menos 4 mujeres que yo sepa. ¿Qué les pasó? El mismo patrón cada vez. Se dirige a esposas infelices con acceso a dinero, las convence de dejar a sus maridos y luego desaparece una vez que ha conseguido lo que quiere. Generalmente tarda entre 3 y 6 meses. Pensé en el tiempo que Lucía llevaba con Adrián. 3 meses y contando.
Señorita Valdés, ¿estaría dispuesta a hablar con mi abogado y posiblemente testificar si esto llega a los tribunales? Absolutamente. Hay que detener a ese hombre. Después de que Jessica se fuera, llamé al licenciado Curry y le puse al día. Luego llamé a Ray. Necesito que investigues más a fondo las actividades de Adrián. Cuentas bancarias, informes de crédito, cualquier cosa que puedas encontrar legalmente. Ya estoy en ello. El tipo tiene un patrón de abrir cuentas, acumular crédito y luego gastarlo todo antes de desaparecer. Actualmente tiene unos 270.000 pesos en deudas de tarjetas de crédito y un contrato de arrendamiento de SBMV con 3 meses de retraso. Interesante. ¿Y Lucía? Ha estado en su casa desde ayer. El GPS muestra que su coche no se ha movido. Esa tarde, Jimena llamó. Santiago, busqué en Google el nombre que mencionaste. Tenemos que hablar. Nos reunimos en una cafetería del centro, lejos de las redes de chismes habituales. Jimena parecía conmocionada, su confianza habitual reemplazada por una preocupación evidente. ¿Es verdad? ¿Lo de Adrián y esas otras mujeres? Jessica Valdés vino desde Querétaro esta mañana para confirmarlo. Adrián Fuentes es un estafador profesional. Jimena se quedó mirando su late. Lucía no me escucha. Intenté mostrarle los artículos, los documentos del tribunal, todo. Dice que son todo mentiras, que estás pagando a gente para que invente historias. ¿Y tú qué crees? Creo que está en serios problemas y es demasiado orgullosa para admitirlo. Jimena me miró. Santiago, sé que no he sido justa contigo en todo esto. La animé a defenderse, a explorar sus opciones. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Dónde está ahora? Todavía en su casa. Está hablando de mudarse a California con él. Empezar de nuevo en otro lugar. ¿Con qué dinero? El rostro de Jimena palideció. Pidió un préstamo contra su coche ayer. 450.000 pesos. Dijo que era para su nueva vida juntos. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Jimena, necesito que hagas algo por mí. Necesito que consigas que Lucía se reúna contigo en un lugar público. Dile que quieres disculparte, que apoya su decisión. ¿Por qué? Porque Adrián está a punto de desaparecer. Y cuando lo haga, Lucía se quedará con la carga de todas las deudas que él haya acumulado. Si podemos alejarla de él, quizás podamos minimizar el daño. Jimena asintió. Lo intentaré, pero Santiago, ella es diferente ahora. Más dura. Como si hubiera tomado una decisión y no le importaran las consecuencias. La gente cambia cuando tiene miedo. Y ahora mismo, Lucía debería tener mucho miedo. Esa noche, Jimena me envió un mensaje de texto. Aceptó reunirse mañana en el mercado de agricultores, a las 10 de la mañana. Reenvié el mensaje a Rey y al licenciado Curry, y luego me senté a planear mi siguiente movimiento. Mañana sería la confrontación final, el momento en que todas las mentiras de Adrián y las ilusiones de Lucía se derrumbarían. Solo esperaba que quedara algo que salvar cuando el polvo se asentara. El sábado por la mañana amaneció fresco y despejado, un clima perfecto para el mercado de agricultores semanal que transformaba la plaza del pueblo en un bullicioso laberinto de vendedores y compradores. Llegué temprano y me coloqué en un puesto de café con una vista clara de la fuente central donde Jimena había quedado con Lucía. A las 9:45 de la mañana, la vi. Lucía, caminando sola desde el área de estacionamiento, mirando a su alrededor nerviosamente. Había perdido peso en la última semana y la ropa le quedaba holgada. La mujer segura de sí misma con la que me había casado había sido reemplazada por alguien que parecía acosada, desesperada. Jimena se acercó desde la dirección opuesta y se abrazaron torpemente antes de encontrar un banco vacío cerca de la fuente. No podía oír su conversación desde mi posición, pero su lenguaje corporal contaba la historia. Jimena estaba animada, urgente, mostrándole a Lucía algo en su teléfono. Lucía no dejaba de negar con la cabeza, su postura defensiva. Mi teléfono vibró. La voz de Rey era tensa. Santiago, tenemos un problema. Adrián está cargando su coche. Parece que se está preparando para huir. ¿Cuánto tiempo tengo? Difícil de decir.
Se está moviendo rápido, pero tiene muchas cosas. Terminé la llamada y caminé hacia la fuente. Hora de forzar la situación. Hola, Lucía. Levantó la vista, sorprendida. Santiago, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, reunirme con Jimena. Me senté en el banco de enfrente. Aunque sospecho que estamos aquí por razones diferentes. La orden de alejamiento no se aplica a espacios públicos donde nos encontramos accidentalmente. Miré a Jimena. ¿Le enseñaste los artículos? Jimena asintió. No quiere escuchar. Porque son mentiras, dijo Lucía, pero su voz carecía de convicción. Adrián lo explicó todo. Esas mujeres eran inestables, vengativas. Inventaron historias cuando sus relaciones no funcionaron. Las 4, incluida Jessica Valdés, que vino desde Querétaro ayer para advertirte. El rostro de Lucía se puso blanco. ¿Jessica estuvo aquí? Me habló de los 900.000 pesos que Adrián le robó. De los documentos falsificados, los proyectos empresariales falsos, el patrón de apuntar a mujeres casadas con dinero. Eso no es. Adrián no lo haría. Lucía, ¿dónde está Adrián ahora mismo? Dudó. Está en casa, empacando para nuestro viaje a California. ¿Empacando? Pensé que no os ibais hasta la semana que viene. Los planes cambiaron. Decidimos irnos antes, evitar todo el drama y la negatividad. Jimena y yo intercambiamos miradas. Lucía, dijo Jimena suavemente. ¿Cuándo decidió Adrián adelantar el cronograma? Ayer, después de que nos aprobaran el préstamo. Dijo que sería mejor empezar de nuevo de inmediato, no dar tiempo a la gente para causar más problemas. ¿Qué préstamo?, pregunté, aunque ya lo sabía. 450.000 pesos contra mi coche para nuestro nuevo apartamento en San Diego, para establecernos hasta que el negocio de coaching de Adrián despegue. Mi teléfono sonó. Rey de nuevo. Santiago, está cargado y en movimiento, en dirección a la autopista. Me levanté. Lucía, Adrián se va ahora mismo sin ti. Eso es imposible. Se supone que nos encontraremos en su casa en 1 hora. Llámalo. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó. Todos oímos cómo iba directo al buzón de voz. Probablemente solo está ocupado empacando, dijo, pero la duda se estaba apoderando de su voz. Inténtalo de nuevo. Mismo resultado. Luego intentó enviar un mensaje de texto, sus dedos volando sobre la pantalla. Sin respuesta. Lucía, dije suavemente. Tenemos que ir a su casa ahora. El trayecto duró 10 minutos, con Lucía siguiéndonos a Jimena y a mí en su Honda. La casa de alquiler de Adrián estaba vacía, la entrada desocupada, excepto por las manchas de aceite donde había estado aparcado su BMW. Lucía corrió hacia la puerta principal y la golpeó. Adrián. Adrián, ¿estás ahí? La casera, la señora Pineda, salió de la casa principal, con aspecto molesto. Si buscas a Adrián, dijo, se fue hace 1 hora. Pagó el resto del alquiler en efectivo y se marchó sin dejar una dirección de reenvío. Lucía se quedó paralizada por un momento, mirando la entrada vacía. La realidad pareció golpearla de repente, la negación a la que se había aferrado se deshizo ante sus ojos. Dijo que estaba empacando. Dijo que nos íbamos juntos, murmuró, su voz quebrándose mientras la verdad se asentaba. Me volví hacia la señora Pineda, mi voz tranquila pero insistente. ¿Qué se llevó consigo? Todo lo que era suyo, respondió encogiéndose de hombros. Dejó los muebles que venían con la casa, pero todas sus cosas personales se han ido. Ah, y me pidió que le diera esto a cualquiera que viniera a buscarlo. Le entregó un sobre a Lucía, y mi estómago se encogió mientras observaba las manos temblorosas de Lucía. Dentro del sobre había una breve nota: siento que las cosas no funcionarán. Te mereces algo mejor de lo que puedo darte. Cuídate. Lucía la leyó 2 veces, su rostro decayendo con cada palabra. Luego, en un rápido movimiento, arrugó la nota, su ira y confusión aflorando a la superficie. Esto no tiene sentido. Teníamos planes. Íbamos a empezar de nuevo juntos. Miré a Jimena, que había estado de pie en silencio a nuestro lado.
Dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Lucía. Se llevó tu dinero y huyó, igual que hizo con esas otras mujeres. La verdad la golpeó como un golpe físico. Se derrumbó en los escalones de la entrada, con el rostro hundido entre las manos, sus sollozos resonando en el silencio del jardín. «Oh, Dios, ¿qué he hecho?», jadeó entre respiraciones. Me senté a su lado, cuidando de mantener cierta distancia, dándole espacio para procesarlo todo. Cometiste un error. Uno grande, pero no necesariamente fatal. Me miró, con los ojos hinchados de lágrimas, su voz apenas un susurro. Destruí nuestro matrimonio por un estafador. Pedí un préstamo que no puedo pagar. Creí cada mentira que me contó sobre ti, sobre nosotros, sobre todo. El matrimonio ya estaba en problemas, Lucía, dije en voz baja, tratando de ofrecerle algún tipo de comprensión. Adrián no causó eso. Simplemente se aprovechó. Me miró a través de sus lágrimas, el peso de todo oprimiéndola. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Pensé en esa pregunta. Realmente me tomé un momento para considerarla. No estaba seguro de si podría perdonarlo todo, pero al menos podría intentar entenderla. Puedo perdonarte por ser infeliz. Incluso puedo perdonarte por la aventura. Pero no puedo olvidar que cuando tenías problemas con nuestro matrimonio, tu solución fue mentir, engañar y planear llevarte la mitad de todo por lo que había trabajado mientras te fugabas con otro hombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero había algo de resignación en su expresión. ¿Y ahora qué pasa? Me levanté y la miré, tratando de mantener mis emociones bajo control. Ahora averiguas cómo limpiar este desastre. Presenta una denuncia a la policía por el dinero que se llevó Adrián, aunque dudo que lo vuelvas a ver. Haz frente a los pagos del préstamo con los que te has quedado. Encuentra un lugar donde vivir y una forma de mantenerte. Se secó los ojos, como si intentara mantenerse entera un momento más. ¿Y nosotros? Negué con la cabeza, sintiendo que una sensación de finalidad se asentaba en mi pecho. No hay un nosotros, Lucía. No lo ha habido desde hace meses. Tomaste esa decisión cuando decidiste que Adrián Fuentes era tu billete a la felicidad. Cuando me di la vuelta y empecé a alejarme, la oí empezar a llorar de nuevo. Una parte de mí quería detenerse, ofrecerle más consuelo, decirle que todo iría bien. Pero la mayor parte de mí sentía otra cosa, alivio. La carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente se había levantado, y no estaba seguro de cuánto tiempo había estado esperando este momento. Ya no se trataba solo del matrimonio. Se trataba de la verdad. Y ahora que todo estaba al descubierto, me sentía más ligero, casi libre. La guerra había terminado. Había ganado por defecto, no porque fuera más listo o más fuerte, sino porque había elegido luchar por la verdad mientras mis oponentes habían construido su estrategia sobre mentiras.